Hola a todos y todos, bienvenidos a Poder Energético. Yo soy Ruth y vamos a preguntar en esta semanita de mes de marzo qué piensa, qué siente, qué va a hacer tu personita especial. Lo que no te resuene, pues lo dejas lo dejas al universo porque seguro que hay otra persona que, que le viene bien. Pues a daros cuenta que es todo muchas personas, entonces no todo el mundo va a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, si estás aquí, lo estás escuchando es porque te ha llamado este, este canal, te ha llamado esta lectura y han dicho, tienes que escuchar esto, porque hay algo que te va a ayudar. Seguramente que sí. Muchas gracias por escuchar, de verdad. Muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí conmigo, ¿sí? Vamos a ver en esta semanita de marzo. Uy, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer esta personita especial? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer esta personita especial? Bueno, esta personita especial, yo siento que es una persona que no se portó bien. No se portó bien. Aquí se le dio mucho amor, se le dio todo lo que tenías. La persona que me consulta, se le dio amor, se le dio todo lo que tenías. Y esta persona no lo supo valorar. No lo supo valorar. Tenía muchos conflictos mentales. Tenía muchas peleas mentales. Mucho desequilibrio mentales. Y no lo supo valorar. No supo valorar todo eso que tú le dabas. Tú te abriste. Un amor incondicional. Se lo diste todo. Todo se lo diste. Y esta persona no lo supo. No lo supo valorar. Después, claro, se fue, se marchó. Se marchó y a este consultante, quien me está escuchando, lo apartó de su vida. Se fue, se apartó, lo apartó de su vida. Y al apartarlo de la vida, pues claro, fue cuando esta persona se dio cuenta de lo que había perdido. Se dio cuenta de todas esas flores que tenía contigo. Se dio cuenta de que todas esas peleas mentales, esos conflictos mentales eran de su cabeza, cosas de su cabeza. Esa cárcel era su cabeza, esa lucha era su cabeza. ¿Y ahora qué? Se metió en su mundo. Se metió en su mundo. Siento una energía muy densa, ¿eh? Siento una energía muy densa porque es verdad que esta personita lo está pasando muy, pero que muy mal. Lo está pasando muy, pero que muy mal. Está en su mundo pasando ese desamor. Ese desamor que le habías dado todo porque no para de pensar en ti 24/7 todo el rato. No sabe cómo arreglarlo, no sabe cómo solucionar todo el daño que te hizo, no sabe cómo puede solventarlo, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Está ahora mismo metido en su mundo, metida en su mundo, sin saber cómo acercarse hacia ti, saber si tú le vas a decir sí o no.
tiene esos miedos, esas inseguridades, por haberlo perdido todo, por boicotearse su propia cabeza a hacer su boicot, crearse fantasmas donde no los hay, crearse esos miedos, esas inseguridades donde no las había. Estoy con la perrilla por ahí dando vueltas, que parece una gitanilla andando por el parque. ¿Y ahora qué? Pues nada, se rompe ese amor, se cae, se rompe, muere, porque esta persona se daba cuenta de que nada más que le daban migajas. Se aparta, se rompe y entra en esa desolación, en ese mundo oscuro, en esa eh, eh, mm, tristeza del alma, en esa negatividad en el que no sabes cómo salir, en esa noche oscura del alma, en la que tú tienes que aprender, bueno, en la que esa persona tiene que aprender cómo salir de ahí, que sale, la cosa sale, porque la muerte es muerte y resurrección, ¿sabes? Sale, siempre que esa persona quiera salir, claro, y vea las cosas de otra manera, se expanda, se abra, pide perdón, reconozca sus errores, se coma ese ego, ese orgullo, esa, ¿no? Que después de haber metido la pata no es capaz de comerse ese orgullo, ese ego. ¿Qué piensa, que siente, que va a hacer? ¿Qué piensa, que siente, que va a hacer? ¿Qué piensa, que siente, que va a hacer? La base tengo el 2 de espadas. Mira que me dice que es una persona que te piensa mucho 24/7, que está, que se acuerda mucho de ti, de esos momentos que pasabais juntos, íntimos, que la compenetración tan buena que teníais, lo bien que os lo pasabais siempre. No para de pensar en ti, porque siente mucho amor, siente, pero está la cosa muy parada. Tiene mucho temor, tiene mucho miedo, mucho miedo tiene. Y a él o a ella le encantaría avanzar, avanzar, pero lento. Avanzar, pero lento. También tiene miedo y está indeciso porque no sabe si tú ya estás con otra persona o no estás con otra persona. Por eso también le frena y para. Pero también empieza a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Eh, como no eche para adelante, lo pierdo. Pierdo todo aquello que tenía. Si la pregunta está, si ahora no tienes nada, ¿qué vas a perder? Si no tienes nada. Claro, el ego, ¿no? Ese orgullo, ese ego. El ego no engorda, te lo puedes comer porque el ego no engorda. Y está con esa indecisión. ¿Qué debo de hacer? ¿Echar para adelante? ¿No echar para adelante? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué siente? ¿Qué piensa que va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué siente que va a hacer? Se
Esa personita especial que piensa, que siente, que va a hacer, que piensa, que siente, que va a hacer, que piensa, que siente, que va a hacer. Bien, acción, sí. Que piensa, que siente, que va a hacer. Bien. La base tengo el caballo de espadas. Bueno, pues a mí me dice que efectivamente va a tomar acción. Se va a lanzar y todas estas... porque está muy, pero que muy enamorado de ti o enamorada de ti. Es que no puede, aparte tiene esos miedos de que no sabe si ya tendrá algún que otro pretendiente o pretendienta. Así que se va a lanzar, va a hablar contigo. Todas esas cargas mentales, todas esas cosas que le paran, ¿vale? Las va a saber llevar poco a poco, solventarlas poco a poco, ¿vale? Y va a ver qué estrategia, cómo lo puede hacer para que está estudiando esa estrategia, está estudiando esa manera de poder hablar contigo para llegar a un entendimiento y no ser muy golpeado o golpeada, porque claro, tú ya puedes decir si pues lo acepto o no lo acepto, o si quiero o no quiero, eso ya, cada uno, ¿no? Porque me podéis decir, es que yo ya no quiero volver con esta persona, porque me hizo mucho daño y yo ya no quiero volver con esta persona. Vale, pues ya está, pues lo dejas fluir. Pero yo digo aquí que hay gente que sí va a volver, ¿eh? Todo esto es todos estos conflictos que tiene esta persona en la cabeza. Ni que decir tiene, te adora, te quiere, te ama. Va a empezar una acción, ¿sí? Está más que pensándoselo y quitándose esas cargas que tiene, esos conflictos, esos parones, porque sabe que después de eso tiene contigo la felicidad, tiene contigo el amor, tiene la plenitud, tiene todo contigo. Amor, plenitud, armonía, lo tiene todo. Muy bien. Muy bien. A ver qué me dice el oráculo de la sabiduría. A ver, ¿qué me dice el oráculo de la sabiduría? ¿Qué piensa, qué siente que va a hacer? ¿Qué piensa, qué siente que va a hacer esta personita especial? ¿Qué piensa, qué siente que va a hacer? ¿Qué piensa, qué siente que va a hacer esta personita especial? ¿Qué piensa, qué siente que va a hacer esta personita especial? Vale. Flexible, vale. Aquí me dicen que por justicia divina tenía que pasar esto, ¿sí? Es justo que esté pasando esta personita especial por esta situación, esta trance, ¿no? Tiene que reequilibrar tanto lo masculino como con lo femenino suyo, el pensar. ¿Qué desigualdad hay ahí suya mental? ¿Vale? Él ya sabe o ella ya sabe. Y lo que no le guste, lo que no le hace bien, que lo suelte. Que lo suelte porque no es para esta persona. ¿Vale? Al igual que para ti, si ves que te merece la pena, bien, y si no, fuera.
Quien no aparta, quien no aporta, aparta, ¿vale? Porque aparte el tiempo pasa, va pasando el tiempo, y aunque uno es flexible y deja y espera y tal, pero llega un momento en que dices tú, pues, es que no me merece la pena. No me merece la pena. Yo tengo que seguir mi vida. Esta personita tiene que pensar si lo que está viviendo le merece la pena o pretende o quiere salir de ese vacío, de esa noche oscura, de esas cosas que le están pasando y más que le van a pasar porque como no fluya y como no abra y como no se expanda y como no vea las cosas de verdad como son, eh, va a seguir, ¿vale? Porque es justo, es un equilibrio. Fíjate que es la justicia con el yang, o sea, masculino. Madure. Como no madure, como no haya ese equilibrio, él verá o ella verá, ¿no? Esa energía masculina que tiene que mirarse a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con esa energía masculina? ¿Sí? ¿Hay más amor por esa energía masculina? Tienes que mirarlo. Y lo que no es suyo, fuera. Profundo, sí, es profundo. Este mensaje es intenso. Bueno, ¿qué le dice la voz? La voz de... La voz interior, ¿no? ¿Qué te dice a ti? Al consultante, ¿qué le dice la voz de tu ser? ¿Qué le dice la voz de tu ser? ¿Qué le dice la voz de tu ser al consultante? A esta personita que me está viendo ahora. ¿Qué le dice tu voz, tu yo interior? La voz de tu ser. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te dice? Ya digo que a los que no les resuene, pues que lo deje el universo, ¿eh? Tema inconcluso. Aquí hay cosas que se ocultan, se tienen que hablar, se tienen que dialogar para poder sanar y para poder llegar a esa felicidad, ¿vale? Esa dualidad, esa sombra, eso que están escondidas. Eso, eso hay que soltar, hay que hablarlo, hay que decirlo, porque si no se va a volver a repetir los ciclos, ¿sí? Se va a volver a repetir todo, todo y todo. Hay que decir la verdad siempre. Reconsiderar si todo esto, lo como estás viviendo, merece la pena o no merece la pena. Y disfrutar, disfrutar de la vida. Ser más flexible. Disfruta de la vida y ser mucho más flexible. Porque así reconsiderarás las cosas y todas estas sombras irán desapareciendo. Todo esto que no se habla se irá arreglando, hablándolo, diciendo la verdad, no ocultando. Y así uno será feliz. Así uno será muy feliz. Madre mía, qué mensaje. Sí, señor. Bueno, pues ya digo que a quien le resuene lo cogerá, a quien no, porque lo deje al universo. ¿Sí? ¿Qué mes viene esa personita especial? ¿En qué mes viene esa personita especial? ¿O si está? ¿Cuándo se afianza esto? ¿Qué mes viene esa personita especial? ¿O si está en qué mes se afianza ese amor? Se aclara todo mucho más y se afianza.
En el mes de octubre. Muy bien. En el mes de octubre. A ver. ¿Qué horóscopo? ¿Qué horóscopos son? Sol, luna, ascendente. ¿Qué horóscopo? A ver. Piscis. Capricornio. Virgo. Géminis y Tauro. Muy bien. ¿Qué palabritas? Inicial, apellido, nombre, seudónimo, mote, como lo llamen, número de la suerte, más horóscopos. A ver. Leo, Tauro, Libra, la O, T, la R, la B, la Q, la U, el 0, Cáncer, Virgo, Piscis, la H, la Y, el 2, el 6, la L y la L. Bueno. Y ahora vamos a ver qué mensaje nos da el universo para que lo coja esta personita consultante. A ver, esta que está aquí así. Dice: eres el sol que complementa mi atardecer y la luna que hace de mis noches un cobijo de paz. Bueno, pues aquí os dejo con este mensaje tan bonito, tan precioso. Muchísimas gracias. Darle un like, suscribiros al canal. Muchas gracias por estar conmigo. Os quiero y os amo mucho. Muchas gracias por todo.